Las personas entran aquí por múltiples razones. Porque está de moda la cocina, porque de alguna manera hay muchas luces y candilejas que se han puesto sobre el edificio, entonces digamos, prestigioso, entre comillas, pero no terminas de entender que es un oficio porque quieres emigrar, lo hacen muchas personas, muchos por amor a Venezuela, muchos por amor a la Filipina. Lo importante es que al final entran en un espacio, en este caso particular, en donde se enfrentan a una posición ideológica y filosófica. Entender que tú eres idéntico a un carpintero, un herrero, un plomero, el mundo de los oficios. Es que somos embajadores de una forma cultural que se llama Venezuela. Cada vez que nosotros salimos del país, queramos o no, somos venezolanos. Tú tienes 17 años en Inglaterra y la gente te sigue preguntando cómo es tu país, por lo tanto eres embajadora de un país. Estás haciendo en YouTube un canal para mostrar lo que somos como Venezuela, porque aunque tienes parte de tu corazón en un país, parte en el otro, nunca podrás dejar de ser embajadora de una patria. Eso se lo transmitimos a los muchachos. Y hay dos ejes que estoy dejando para el final, transversales, sumamente importantes en este lugar y en esta cocina. Uno es documentar. Documentar no solo escribir, documentar es hacer videos, documentar es grabar los sonidos de las cosas, documentar es todo. Documentar, vuelvo a insistir, no solamente escribir, pero que los niños míos que estudian acá entiendan que nosotros tenemos la obligación de documentar, porque hay que ser generoso con la información que tú logras, con el conocimiento. Hay que preguntarse si lo que uno hace empobrece la tierra, hay que preguntarse si lo que uno hace empobrece la salud, hay que preguntarse si lo que uno hace empobrece a las personas en términos económicos, y hay que preguntarse si lo que uno hace empobrece la cultura de los espacios. Si uno entiende esas cuatro preguntas éticas, uno empieza a hacer cocina, revertiendo la negatividad de las cuatro preguntas que te dicen. Empiezas a hacer cocina tratando de sanar, ¿entiendes? Empiezas a hacer cocina tratando de sanar la tierra, lo puedes hacer. Empiezas a hacer cocina tratando de hacer un mundo más equitativo, hablando en términos económicos, y empiezas a hacer una cocina en donde de alguna manera logras tener crecimiento cultural dentro del espacio de la cultura. Entonces eso es la escuela de cocina. ¡Qué bonito! Me has alimentado el alma. Muchísimas gracias. Así, a explorar el mundo, a romper fronteras, pero en armonía y paz. Gracias.